repente, híjole, ya me dio muchísima hambre, necesito algo porque siento que me voy a desmayar. Bueno, en México es la segunda causa de muerte en nuestro país. Pues esta mentalidad, ¿no? Queremos hacer una medicina más preventiva, queremos hacer una medicina ya no tanto curativa, porque desafortunadamente es lo que hacemos aquí en Salud Pública en México, muy desafortunadamente, o sea... Bienvenidos a LAPI Podcast, un espacio otorgado por LAPI Laboratorio Médico para resolver todas esas dudas que surgen al hacernos exámenes de laboratorio, con la finalidad de mejorar la calidad de vida para mover el futuro. Yo soy la médica Susi Marcel y los acompañaré durante esta sesión de aprendizaje. Hoy me encuentro muy honrada puesto que la doctora Karen Llamas nos acompaña el día de hoy. Ella es médico y cuenta con una maestría en salud pública y administración de hospitales. También es médica supervisora en el IMSS Bienestar y directora de Health Recovery. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, igual a ustedes. Pues ahora sí que vamos a entrar en materia sobre un tema que creo que a todo México nos interesa porque es más común de lo que podemos llegar a pensar, que es la diabetes. Entonces, doctora, si podemos empezar hablando un poquito de qué es eso de diabetes y por qué deberíamos de ponerle más atención de lo que lo hacemos actualmente. Claro, es un tema muy importante, ya que es muy escuchado entre nuestra población y todos siempre estamos como, ¿qué es la diabetes? ¿Qué pasa con la diabetes? Y a grandes rasgos es una enfermedad crónico-degenerativa, que quiere decir que va avanzando conforme pasa el tiempo, en la cual los niveles de glucosa en la sangre se encuentran elevados y que conforme pasa el tiempo van dañando ciertos órganos. Y generalmente pues es una de nuestras principales enfermedades en México, junto con la hipertensión, junto con las dislipidemias, y que en conjunto pues forman parte de algo que se llama síndrome metabólico. Entonces pues es una enfermedad que nos agravia a casi todos en general en la población, pero sobre todo a México por el gran índice o la gran incidencia que hay aquí en nuestro país. Justamente por eso le invitamos a usted, porque queremos saber todo sobre este tema, pero también queremos saber números. Y sabemos que la diabetes, desgraciadamente en salud pública, es muy sonada por su mortalidad. ¿Nos podría platicar un poquito de eso? Claro, bueno, en México es la segunda causa de muerte en nuestro país. No específicamente directamente la diabetes, pero sí las consecuencias que esta trae. Aproximadamente tenemos una incidencia del 18.4% en nuestra población, teniendo un índice más elevado en mujeres y con una diferencia de 2.5% abajo en hombres, lo cual pues es muy mínimo. Sin embargo, sí tenemos que poner mucha atención en cuanto empezamos con algún tipo de síntomas y poder realizarnos algunos laboratorios que ahorita vamos a hablar. Excelente. Y justo para saber un poquito cuándo tomarnos esos laboratorios, antes de llegar al foco rojo, cuando ya no hay de otra y llegamos al hospital muy mal, ¿cuál sería ese foco amarillo? ¿Cuáles serían esas cosas que deberíamos de tomar en cuenta antes de que nos pase lo peor, que ya es un diagnóstico, o las complicaciones de...? Pues en sí, en general, en la diabetes tenemos algo que se llama las PES, ¿no? Que es polidipsia, polifagia, pérdida de peso y polaquiuria. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo mucha hambre, que voy constantemente al baño, aunque vaya al baño ahorita y otra vez tengo ganas de ir al baño. Pérdida de peso, que no es porque estemos en alguna dieta o llevemos un plan alimentario. Y también mucha necesidad de comer algo, así como de repente, híjole, ya me dio muchísima hambre, necesito algo porque siento que me voy a desmayar. Esas son las PES de la diabetes, en las cuales debemos de poner atención. Sin embargo, hay otras patologías que conllevan a un síndrome metabólico o a una diabetes, como también puede ser pacientes con alteraciones a nivel de sus ciclos menstruales, por ejemplo, en mujeres, síndrome de ovario poliquístico, acantosis nigricans. ¿Qué quiere decir? Muchos pacientes empiezan con este dato, es el dato más temprano que aparece en la diabetes, que es cuando nuestro cuellito se empieza a poner como color oscurito y pensamos que es por quemaduras del sol, que es porque así se nos está quemando, y realmente no, es el primer dato que nos habla de una resistencia a la insulina, que esto a su vez pues va a terminar en una diabetes mellitus. Entonces sí es importante poner mucha atención, y también sobre todo si tenemos familiares directos, como puede ser mamá, papá, abuelos, con antecedentes de diabetes mellitus o alguna enfermedad crónico-degenerativa.
Justamente hablando de eso, creo que es muy importante para nosotros, en un inicio, pues esos factores que usted bien dijo, que no es una sociedad y hay que tallar más, sino que hay que revisarnos cómo estamos de nuestra insulina. Pero más allá de eso, queremos saber un poquito de esos factores de riesgo. ¿Qué nos hace más propensos a tener esta diabetes? Bueno, ahorita estamos hablando de diabetes tipo 2, que es la más común, ya que se presenta más en adultos, ¿no? Entonces, un poquito cómo podemos darnos cuenta en casa que nuestros factores de riesgo están más elevados que la población en general y entonces tomar acción y empezar a cuidarnos. Sí, lo que comentaba, ¿no? Pacientes que también tienen enfermedades crónicas, pacientes con hipertensión, son candidatos a hacerse un estudio, pacientes con alguna enfermedad del corazón, con antecedentes de dislipidemias. En la familia, si hay antecedentes también de diabetes tipo 1, que es hablamos de la que es autoinmune, que realmente es una enfermedad en la que nuestro cuerpo de repente empieza a desconocer las células beta, pero normalmente ese tipo de diabetes ocurre antes de la adolescencia o en la edad adulta temprana. Y también cuando hay antecedentes, en este caso como comentaba, de pacientes con alguna antecedente de diabetes mellitus, o también existe el riesgo cuando hay pacientes con enfermedades autoinmunes que usan por mucho tiempo esteroides. Estos pacientes también son candidatos a poder realizar alguna prueba de glucosa, aunque no seamos diagnosticados o no tengamos algún otro antecedente. Creo que antes de avanzar me gustaría aclarar para nuestros escuchas que no conocen como de pronto estos tecnicismos médicos, qué son las células beta y qué son las enfermedades autoinmunes, nada más, o algunos ejemplos para que nos puedan entender un poquito de lo que estamos hablando. Claro, las células beta del páncreas son células específicas justamente de nuestro páncreas que se encargan de la producción de insulina, la cual pues obviamente nos va a ayudar a que la glucosa en nuestra sangre pueda ser metida a nuestras células y se pueda pues obviamente trabajar, ¿no? Y una enfermedad autoinmune es cuando de repente existen ciertos anticuerpos o hay algunas células que atacan a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio organismo, y esto se llama, se conoce como una enfermedad autoinmune. O sea que nuestro propio cuerpo de repente o por antecedentes genéticos tiene ciertas células que atacan a nuestro propio cuerpo y en este caso a las células beta, que son las que producen la insulina. Muy bien, muchísimas gracias por aclararnos esa parte. Y un poquito, pues ya hablamos de muchísimas veces que tenemos que hacernos pruebas de laboratorio y obviamente el API siempre recomienda estarnos checando de manera anual, pero ya hablando un poquito más de cómo podemos elegir esas pruebas o qué le tenemos que decir a nuestro médico, así, oiga, yo escuché en un podcast del API que hay unas pruebas que me puedo hacer para ver que no tenga diabetes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas pruebas que debemos de tomar en cuenta? Claro, la básica importante y que toda persona mayor de 25 años nos deberíamos de hacer, primero es una glucosa en ayuno. Una glucosa en ayuno es una glucosa en la cual tenemos 8 horas de ayuno antes, obviamente, de realizarnos la prueba. Y esta es el primer pilar importante en saber para poder dar seguimiento o poder saber si tenemos o no riesgo de tener diabetes. La otra prueba que tenemos y que en todos los laboratorios igualmente como el LAPI y de las más importantes es la hemoglobina glucosilada. Esta prueba la vamos a hacer para confirmar. Primero vamos al consultorio. No sé, doctor, ¿sabe qué? Tengo ya 25 años, tengo antecedentes familiares de diabetes mellitus. ¿Qué pruebas? Que quisiera hacerme una prueba para descartar que yo pueda tener ese riesgo de diabetes. ¿Me puede realizar una prueba de glucosa en sangre? Ok, sale alterada esa prueba. Vamos a solicitar una prueba que se llama hemoglobina glucosilada, que en esta prueba vamos a determinar cómo han estado nuestros niveles de glucosa en sangre en los últimos 3 meses. Y con pues se saca un promedio, que ahorita vamos a ver cuáles son los valores. O también existe otra prueba que se llama carga de tolerancia a la glucosa, que es pues más específico de hecho, ahorita la nueva guía de ADA de 2025 que se dedica a la diabetes determina que esta es una de las más importantes, dejando un poquito de lado todavía la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, cualquiera de las 3 que estén alteradas, primero empezamos una glucosa en ayuna elevada. ¿Qué quiere decir? Más de 200, casual. Aunque yo ahorita ya desayuné, me hago una glucosa en 5 o 6 horas y está arriba de 200, ya es un diagnóstico de diabetes. Solamente la volvemos a confirmar con una hemoglobina glucosilada.
Y en pacientes específicos como pacientes embarazadas, pacientes con alguna nefropatía, se recomienda más específica directamente la prueba de tolerancia a la glucosa o vía oral. Qué importante esto que menciona, porque de pronto también en el embarazo como que decidimos que estamos saludables para nuestro bebé o que el que tiene que estar saludable es nuestro bebé y hacer los ultrasonidos, pero de pronto también hay que seguir checando nuestra salud. Y justo en este tenor me gustaría preguntarle, doctora, usted que ve tanto sobre salud pública, ve pues a todos esos pacientes que de pronto nos descuidamos porque me considero parte de ellos, ¿como qué chequeo anual nos recomendaría que deberíamos de hacernos como para checar nuestra salud en general, estar bien y ahora sí que no darnos sustos de pronto que uno por ahorrar no se revisa y de pronto ya salió más cara las consecuencias? Claro, pues en general todos deberíamos de realizarnos al menos una química sanguínea básica. Hay una de 27 elementos que yo considero de las más completas, en las que, bueno, porque cabe destacar que no solamente la glucosa de repente es que se nos subió el azúcar y en la sangre y ya, ¿no? Apareció de la nada. Todo esto viene de bastantes trastornos, puede ser hepáticos, puede ser páncreas, porque acordémonos también que otro de los órganos importantes y que nadie nos dice, todo el mundo te dice, cuídate el corazón, cuídate el cerebro, pero nadie nos dice, cuida tu hígado, porque es nuestro mayor, yo les digo, es el que desintoxica nuestro cuerpo. Cuando no hay manera de desintoxicar nuestro cuerpo, obviamente todos esos tóxicos en nuestra sangre nos perjudican, en este caso la glucosa, ¿no? Entonces, por eso es importante hacernos una química sanguínea completa. En esta viene glucosa, podemos valorar cómo está nuestro hígado, cómo está funcionando nuestro riñón. Y ya en todo caso, si alguno de estos valores sale alterado, pues ya solicitar pruebas más específicas, como se los comentaba. Yo siempre les mando de rutina sí o sí la hemoglobina glucosilada, por todos los antecedentes que tenemos de mala alimentación, no dormir bien, porque pues todo esto también viene como parte del estrés, ¿no? Una hormona que muy del estrés, que es el cortisol, pues nos altera todo el sistema endocrino y a nivel de glucosa, pues qué te digo. Entonces, esos son los estudios básicos importantes. Posteriormente ya podríamos considerar más específico de acuerdo a lo que salen estos, algunos otros más, que también podría ser un examen general de orina, básico también para todos, para ver cómo están nuestros riñoncitos, si hay infección, si no hay infección, porque también otro de los datos importantes y que no nos da tanto problema es cuando los pacientes diabéticos a veces debutan con una infección de vías urinarias. Son más propensos a tener infecciones de vías urinarias de recurrencia. Claro. Sí, como bien menciona, ¿no? De repente hay otras enfermedades que nos pueden dar ese, oye, chécate porque algo más allá puede estar mal. Que justo hace rato hablaba del síndrome metabólico, no aproveché para preguntarle, justo hablando de que hay otras enfermedades que pueden encaminarnos hacia la diabetes o a, desgraciadamente, pues, las enfermedades más mortales en México, que son las cardíacas y las complicaciones de diabetes. Cuando hablamos de síndrome metabólico, ya que estamos en este checklist anual, ¿a qué nos referimos, no? ¿Qué es lo que va a salir alterado tal vez en estos estudios anuales que vamos a tener síndrome metabólico? Sí, en el síndrome metabólico, pues básicamente son varias enfermedades metabólicas, ¿no? En este caso estamos hablando elevación de glucosa, ¿no? Perfil lipídico elevado, ¿qué quiere decir? Colesterol y triglicéridos elevados. Otro de los problemas que también tenemos es, pues digo, la mayoría o nuestro gran problema pues es el sobrepeso, la obesidad. Entonces esa es otra de las situaciones que tendremos que valorar. Entonces también es importante dentro de estos chequeos realizarnos un perfil lipídico, la química sanguínea, nuestra hemoglobina glucosilada, un examen general de orina, y creo que es de los más completos que podríamos tener y partir de ahí podríamos buscar más específicamente si hay alguna alteración. Justamente, pues si sale alguna alteración, nuestro médico nos va a decir qué hacer y obviamente siempre lo tenemos que consultar. Pero hablando de tratamientos y sin estresar a ninguno de nuestros lapiescuchas, de pronto decimos, pues ya me dieron mi metformina, ya puedo seguir comiendo normal, ¿no? O sea, pues no pasa nada, me tomo mi medicamento y todo se soluciona, ¿no? O, es que yo no quiero insulina porque entonces me voy a quedar ciego, ¿no? Hay demasiados mitos. O actualmente, ¿no? Que para bajar de peso se utilizan medicamentos que eran para la diabetes, para bajar de peso. Pero creo que usted nos podría indicar cuáles son los primeros pasos, los primeros tratamientos cuando nos dicen, oye, tu glucosa está elevada o tienes prediabetes, ¿no? Antes de la diabetes.
y pues qué es lo que debemos de seguir, ¿no? Porque a veces no nos da tiempo en la consulta de 20 minutos decirles por qué no es una buena idea seguir comiendo igual, ¿no? Claro que sí. Pues realmente se ha demostrado, y ahorita apenas se está platicando, que la diabetes, contrario a lo que pensábamos hace 3, 4 años, puede ser una enfermedad reversible. Y pues todo esto va encaminado al cambio de hábitos. Obviamente la alimentación es fundamental, ¿no? Entonces, si yo me están dando un diagnóstico de, oye, tu páncreas ya no está produciendo insulina, o estás teniendo, tus células no están captando bien la glucosa, obviamente voy a disminuir el consumo de azúcares, sí o sí. Y todos los azúcares procesados, o sea, hablando de todas las galletitas, refrescos, todas las donitas, el pan, que pues nadie nos lo dice, ¿no? Porque dices, pues es que me estoy comiendo un pan que no está tan dulce, ¿no? Pero realmente son harinas que nuestro cuerpo las va a transformar en glucosa y que al no tener ese proceso para poder eliminarlas, se nos va a subir en nuestra sangre y que poco a poco nos va a ir dañando y muy, muy secretamente, porque no es que de la noche a la mañana ya no veo por la diabetes, o sea, muy silenciosamente nos va dañando la vista, que son nuestros vasitos más pequeños que tenemos, posteriormente los vasos de nuestro riñón, posteriormente el corazón, y todo esto nos va a complicar. Entonces, cambiar de hábitos completamente respecto a, yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, de aquí en adelante ya te hicimos un diagnóstico de diabetes, ¿sabes qué? Vamos a ver cualquier cosa que tiene azúcar, así como peligro, ¿no? Como en las caricaturas que lo veíamos, o sea, veo una coca y para mí ya es como verle la etiqueta de peligro, esto me va a hacer mucho daño. Entonces ir cambiando esos hábitos. Ok, en lugar de esto, puedo hacer un agua gaseosa con limón, ¿no? Y ya puedo empezar a sustituir, porque es difícil, o sea, es difícil educar tanto al paciente como a la familia, como a la población en cambios de hábitos, pero es posible. O sea, tengo pacientes que me llegaron con una hemoglobina glucosilada de 7 y ahorita son pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada de 5, entonces, y jóvenes, o sea, jóvenes como tú, como yo, como muchos otros pacientes, con ejercicio también es otra de las partes fundamentales, porque caminar hasta 30 minutos al día es más que suficiente para que ese azúcar que está elevada en nuestro cuerpo, nuestro propio músculo la pueda metabolizar, ¿sale? Junto con medicamentos como comentaba, la metformina, pues ayuda a que esa glucosa elevada la metamos a músculo y que si yo lo trabajo o camino 30 minutos, esa glucosa pueda bajar. Muy importante lo que menciona, porque de pronto justamente lo que más nos cuesta es cambiar de hábitos, ¿no? Y tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no voy, por mi salud voy a dejar refrescos y demás, y obviamente ya llegando a meta podemos darnos un gustito de pronto, ¿no? No es como que abandonar todo y ver a la comida como nuestra enemiga, sino llegar a un punto medio en el que demos el aporte suficiente para seguir bien, pero pues sin dejar a un lado como todas esas cosas. Y hablando un poquito de una alimentación adecuada, ¿usted nos podrá dar algunos consejitos o algunos tips de cómo comer mejor o de ese plato del buen comer que siempre nos hablan? Sí, claro, pues siempre tener en consideración que nuestra comida tenga un gran porcentaje de verduras, que en sí son fibras, son agua, más leguminosas, más semillas y menos aporte también de carnes rojas, porque las carnes rojas sí nos aportan ciertos beneficios, pero también en cierto modo pues nos aumentan la glucosa, ¿no? Nos alteran el perfil lipídico y esto a su vez el azúcar. Entonces disminuir el consumo de carbohidratos como pan, como tortilla, como les comentaba, galletitas, como pastas. Las pastas todo el mundo decimos, bueno, es una pasta, no pasa nada, ¿no? Ya tiene jitomatitos y todo, pero la pasta justamente se nos va a convertir en un carbohidrato, y este carbohidrato, al ser ya intolerantes, como lo son los pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina, pues no lo van a poder procesar. Y pues se nos olvidó comentarlo también un poquito, pero realmente ya como tal, lo comentabas, doctora, lo de que es la prediabetes, que es un pasito antes de ya ser como diagnosticado con diabetes, pues son cifras un poquito abajo, ¿no? Son cifras en las que yo voy, me hago una glucosa en sangre con ayuno de 8 horas y la tengo en un rango de 100 a 125, ya estamos hablando pues de una prediabetes. Entonces ya estamos hablando de un foquito rojo que tenemos que atender.
Entonces, si estamos a tiempo de revertir esa diabetes, siempre y cuando tomemos las medidas necesarias, en este caso alimentación, ejercicio, agua, ¿vale? Y pues también todo el mundo nos dice come bien, duerme bien, pero también importante el manejo del estrés, porque les comentaba, realmente ahorita una de las hormonas que nos está detonando en la mayoría de las enfermedades, no solo crónico-degenerativas, sino en general, es la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Y todo el mundo andamos corriendo y de aquí para allá, dejándonos de lado, pero tenemos que aprender a controlar este tipo de hormona, llevando pues un manejo más integral, ¿no? Aprender a hacer meditaciones, respiraciones, salir más pues a la naturaleza y dormir un poquito mejor. Qué importante lo que menciona, porque justo hablábamos de las enfermedades autoinmunes, de cómo les tenemos que dar estos esteroides a los pacientes y justo aumentamos esa hormona, ¿no? Del cortisol, y a veces nosotros solitos, sin necesidad de medicamentos, nos producimos ese estrés y ese aumento de azúcar que pues no está nada bien. Y un poquito también queremos aquí compartir cómo desmitificar ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, le voy a mencionar algunos frases que encontramos por ahí en internet y usted nos desmentirá si sí o si no. Claro. El primer mito nos dice, si no como azúcar, ya no voy a tener diabetes. Pues es incorrecto, es falso. Completamente, una vez que tenemos diabetes, pues no se nos puede curar, sin embargo podemos tener un control, ¿sí? De disminuir el consumo de azúcar, sí nos va a ayudar a controlar la enfermedad, a disminuir los daños y sobre todo, lo más importante, siempre les digo a mis pacientes, mejorar la calidad de vida. O sea, el que a veces nos digan, tienes diabetes, para muchos es como, wow, me voy a morir, ya para qué me cuido, ya mejor como todo. Eso no es como lo más grave, ¿no? Porque no es como un cáncer terminal. Realmente, cuando nos dan este diagnóstico, creo que lo más importante es aprender a tener una mejor calidad de vida con todos estos cuidados. O sea, si yo, que te digo, no es un cáncer terminal que me digas, oye, tienes diabetes, tienes 3 meses y te vas a morir. Bueno, pues ya, ¿no? Le das bola a la hilacha, como dicen, pero si tienes una enfermedad que no sabes cuándo te vas a morir y que poco a poco te va a ir mermerando la vida, en este caso con amputaciones, que vas a dejar de ver, que te van a fallar los riñones. Creo que lo más importante de todo esto no es el diagnóstico, sino mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí, que esas complicaciones no lleguen o se tarden lo más que se pueda, porque justo es una enfermedad crónica, ¿no? Nos va a ir desgastando. Y sí, también que sepan la que escuchas que no es ese azúcar de mesa que nosotros creemos, también son esas galletitas, como ya mencionó la doctora, ese refresco, ese jugo, ¿no? Que tiene muchísimo azúcar y no tiene aportes nutricionales. Otro mito que nos mencionan, el tratamiento con insulina es igual a que ya fracasé, o sea que si ya llegué a tener ese tratamiento, me dijo mi médico, ya te toca insulina, significa que ya, o sea, todo va para abajo. Pues como lo comentábamos antes, ¿no? Hay 2 tipos de diabetes mellitus. Una que es la diabetes tipo 1, en la cual sí hay una deficiencia de insulina y en la que sí o sí el paciente tiene que ser tratado con insulina. El otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2, no quiere decir que porque ya llegué a la insulina ya es lo último que hay y ya no tengo remedio. No, esto también se hace de una forma preventiva. Más que muchos pacientes hay mucho temor en general en nuestra población, porque hay muchos mitos sobre, es que me empecé a poner la insulina y me pasó esto. No, esto ya existía, este daño ya estaba y la insulina se da como una medida preventiva para que el daño no avance y que se pueda tener un mejor control metabólico del azúcar. O sea, realmente la insulina es el problema. O sea, si no la produzco, o porque la produzco pero también no la estoy metiendo a la célula, o porque tengo poquita, en este caso en una diabetes tipo 2, y ya no es suficiente para el nivel de azúcar que tengo en sangre. Entonces necesitamos algunas veces, no siempre, esto ya va a ser de acuerdo a cada paciente, cada valoración es específica para cada paciente, determinar si es necesario o no el uso de insulina. Y otro mito que nos mencionan es, si me siento bien, todo está bien, no necesito hacer un estudio, no necesito ir al doctor, porque si me siento bien, estoy bien. Pues algo muy, muy peculiar del mexicano, ¿no? O sea, si no tengo nada, ¿para qué voy a ir al médico, no? Pero realmente lo que tratamos de hacer actualmente es cambiar esta mentalidad, ¿no? Queremos hacer una medicina más preventiva,
queremos hacer una medicina ya no tanto curativa, porque desafortunadamente es lo que hacemos aquí en Salud Pública en México, muy desafortunadamente. O sea, queremos que los pacientes lleguen antes de cualquier enfermedad. Hay enfermedades que pueden ser tratables, que pueden ser controladas, siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo. Entonces, como les comentaba, paciente mayor de 25 años, sugiero realice una glucosa anual. Ok, salió bien este año, no hay problema, me puedo hacer otra glucosa en 3 años. Pero pacientes con antecedentes familiares, crónico-degenerativos, me hago una glucosa y salió bien, ok, tengo un año para hacerme otra glucosa, pero tiene que ser anual. En pacientes ya obviamente ya diabéticos, pues sí se tiene que hacer un seguimiento más puntual, sobre todo para el abordaje médico respecto al tratamiento. Entonces, sí se sugiere un seguimiento, puede ser cada mes, cada 2 meses, nuestros laboratorios, pero sí siempre hacernos un chequeo al menos. Justamente, ¿no? De pronto el no cuidarnos de manera preventiva nos sale más caro porque los chequeos tienen que ser de manera más constante a que si lo hubiéramos hecho una vez al año. Y justo creo que hay varios puntos que nuestros lapiescuchas se van a quedar el día de hoy por todo lo que hemos platicado, pero ¿qué cosas, doctora, podemos empezar el día de hoy? ¿Qué es con lo que podemos dejar a nuestros lapiescuchas que el día de hoy pueden hacer por su salud y por prevenir esta diabetes? Claro, pues en general acudan a un chequeo médico. Si es necesario, soliciten laboratorios específicos para cada uno, porque obviamente yo te digo, en general yo pediría esos, ¿no? Pero cada paciente es específico y por lo que necesites saber, ¿no? Entonces vayan a un chequeo médico, mídanse, igual hay que pesarnos, hay que checar nuestra circunferencia abdominal, pues si tenemos la oportunidad de realizarnos una glucosa, a veces tenemos hasta el aparatito de la abuelita que ya todo el mundo lo sabe usar, pues no está de más. Y me da miedo ir al médico porque también existe, pues bueno, me hago una glucosa ahí con el glucómetro que tengo en casa y ya después acudo a un laboratorio. Hay que comer un poquito más saludable, menos carbohidratos. Afortunadamente pues ya podemos ver en los empaques, ¿no? Exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de, híjole, todo esto que tiene muchos sellos, mejor de lejitos nos pasamos directo, ¿no? Comer un poquito más de frutas, verduras, tomar más agua, disminuir el consumo también de carnes rojas y comer un poquito más de, pues como les decía, sí también frutas, pero también ver la manera de que no sean frutas tan extremadamente dulces, ¿no? Porque ya luego el plátano está ahí todo de mucho tiempo y pues es una gran carga de azúcar a nuestro cuerpo. Entonces, nada más, hacer actividad física, dormir mejor, hacer actividades al aire libre, caminar más, respiraciones. Ya quedamos, 30 minutos lapiescuchas de caminata nos pueden hacer mucho bien, tratar de no estresarnos o tener ahí una pelotita antiestrés como luego las que les regalamos en las dinámicas y pues llevársela tranquilas. Pues muchas gracias, doctora, por todo lo que nos aportó el día de hoy. Creo que nos quedamos con bastantes tips que podemos llevar en nuestro día a día y bastante alcanzables, ¿no? Nada fuera de lo posible. Entonces, no sé si quiera dar un último mensaje. Pues acuérdense también, toda esta información es realmente como educativa. Obviamente no todos tenemos lo mismo, son focos rojos que tenemos que tomar en cuenta, pero pues sí quiero que se queden con lo más importante, ¿no? Que si se detecta a tiempo se puede controlar y que la calidad de vida puede mejorar en todos nuestros pacientes con cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa o no. Pues muchísimas gracias, doctora Lapiescuchas, muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que nos pueden seguir a Lapi en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para que también se informen un poquito más de las promociones que tenemos sobre estos chequeos anuales, de también más información que tenemos con otros médicos que siempre nos acompañan a saber más sobre nuestra salud. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.